Los modales son verbos auxiliares. Eso significa que no van a estar en la lista de verbos y que sirven para armar oraciones acompañando a un verbo principal. Concuerdan con todos los sujetos. I, you, he, she, it, we y they. No hay variación. No varían de acuerdo a la persona. Son auxiliares únicos. Van siempre seguidos de un verbo en primera columna sin ninguna modificación. Y pueden ir acompañados, no obligatoriamente, de adverbios de presente simple, como always, usually, on Monday, o de presente continuo, como now, at this moment, today, de futuro, next week, tomorrow, o sin adverbios. Los modales son can, may, que de alguna manera son sinónimos y pasaremos a ver en un ratito, could y might, must, should y shall. Can es el verbo poder. Hay 3 situaciones para las cuales se usan. Para indicar habilidades. Habilidades son todas aquellas oraciones que se refieren a actividades que tienen que ver con el arte, con los idiomas, con las manualidades. I can dance sería sinónimo de decir yo puedo bailar, pero en realidad el significado real es yo sé bailar. Solamente en inglés se usa can cuando la persona tiene la habilidad de hacerlo, sabe hacerlo. La otra situación en que usaríamos can es para indicar posibilidades. Por ejemplo, he can help you. Él puede ayudarte. Como diciendo, tiene la posibilidad de hacerlo. Y por último, hablaríamos de permisos. Un permiso siempre es una pregunta en primera persona. Can I open the door? ¿Puedo abrir la puerta? Esta situación de pedir permisos con can sería para ser utilizada en permisos que son coloquiales, donde uno no tiene que mostrar ninguna formalidad. Veamos entonces may, que también significa poder. Las opciones de may son posibilidades, he may help you, él puede ayudarte, o permisos, pero en este caso serían permisos más formales, los que a lo mejor en castellano los haríamos con la palabra usted. Como en inglés no hay esa diferencia, la traducción va a ser exactamente igual. May I speak to you? Pero en la traducción yo notaría la diferencia porque may I speak to you, yo lo traduciría como puedo yo hablar con usted. Bien, si comparamos may y can, podemos ver lo siguiente. Para hablar de habilidades con el verbo poder, solamente puede hacerse con can. Esto no es posible con may. Todo lo que sea con hablar de lo que uno sabe hacer en lo que se refiere a las artes, idiomas, deportes, manualidades, todo debe decirse con can y esa opción con may no existe. En lo que se refiere a posibilidades, las dos opciones están y son exactamente igual. He can help you, he may help you es exactamente lo mismo. Y si hablamos de permisos, con las dos hay posibilidad de pedir permiso, pero mientras que el permiso con can es más coloquial, el permiso con may es un permiso formal. Can I open the door? May I speak to you? Las dos serían ¿puedo yo hacer tal cosa? Pero esto se lo diríamos a una persona con la que tenemos más confianza y a esto a una persona con la que tenemos cierta distancia. Could es la palabra podría cuando está usada con adverbios de presente o adverbios de futuro o sin adverbios. Y en esa situación lo podríamos usar de las dos siguientes maneras.
O para indicar posibilidades remotas, y diríamos she could come next year, ella podría venir el próximo año, podría. O para realizar pedidos corteses en forma de pregunta, could you lend me your pen? Donde este could también sería ¿podrías prestarme tu lapicera? Bien, eso puede funcionaría igual con todos los sujetos. Siempre hay que tener en cuenta entonces que para que could signifique podría, tiene que estar usado con un adverbio de presente o de futuro o sin adverbio. Cuando could está usado con adverbio de pasado, cambia totalmente el significado y pasa a significar podía o pude. Para esto es fundamental que esté usado con un adverbio de pasado. Y entonces allí puedo comentar habilidades pasadas como he could read at 4, él podía leer a los 4 años. A los 4 años es lo que me indica que esto es un hecho pasado. O posibilidades pasadas cuando yo digo he could do it yesterday, él pudo hacerlo ayer. También la presencia de yesterday es lo que hace que yo pueda traducir este could como pasado. De lo contrario, si yo suprimiera yesterday o suprimiera at 4, entonces estas dos oraciones no tendrían sentido de pasado y significarían el podría leer o el podría hacerlo. Para que se traduzcan el podía leer a los 4 años o el pudo hacerlo ayer, la presencia de los dos adverbios de pasado son lo que me marcan el momento. Might también significa podría. Y en cierto sentido es sinónimo de could exacto cuando hablo de posibilidades remotas. Decir she might come next year es exactamente lo mismo que si lo dijera con could. Ella podría venir la próxima semana. Por lo tanto, si comparamos might y could en esa situación, vemos que es exactamente igual. She could come next year, she might come next year. En ambas oraciones estoy diciendo que ella podría venir el año siguiente y estaría diciéndolo de dos maneras diferentes con exactamente el mismo significado. Si comparamos could y might, podemos decir que en el caso de dar posibilidades remotas son exactamente sinónimos. Y yo puedo decir she could win o she might win y en ambos casos estaría diciendo ella podría ganar. Tiene la posibilidad más remota, no real, de ganar. Podría. En cambio, en el caso de querer realizar un pedido cortés, could you start, podría empezar, solamente lo puedo hacer con could y no con might. En el caso de querer dar habilidades o posibilidades pasadas, podría hacerlo solamente con could, como por ejemplo, we could travel in 2010. Nosotros pudimos viajar, que sería una posibilidad pasada. Eso se puede hacer con could y no se puede hacer con might. Must es el verbo modal deber. Deber como una obligación, como por ejemplo en el ejemplo, we must finish today. Nosotros debemos finalizar hoy. En el caso de querer indicar una prohibición, usaríamos el verbo en negativo. He mustn't smoke here. Must puede ser usado en preguntas, teniendo en cuenta que como es un auxiliar, debe ocupar el lugar que ocupan los auxiliares. What time must we arrive? ¿A qué hora debemos llegar? Estamos preguntando a qué hora tenemos la obligación de llegar. O, must she send a mail? ¿Debe ella enviar un mail? ¿Es obligación para ella enviar un mail?
Should es el verbo modal debería y en inglés hay una gran diferencia con must. Si uno dice should, lo que está dando es un consejo, que en inglés se dice advice. Cuando uno aconseja, la otra persona puede tomar el consejo o no, a diferencia de must, que cuando no lo hace, va a tener seguramente algún tipo de sanción. Ejemplos con should. You should sleep more. Deberías dormir más. Le estoy aconsejando a la persona que lo haga. They shouldn't drink wine. Ellos no deberían beber vino. O where should I call him? ¿Dónde yo debería llamarlo? En los tres casos estoy dando consejos, no indicaciones u órdenes como son las que se realizan en el caso de must. Shall es un modal que debe usarse o solamente en situaciones de pregunta. En verdad no tiene un significado establecido. Cuando lo hacemos en pregunta, solamente se puede formular una pregunta en primera persona del singular o en primera persona del plural. No existe la pregunta con shall she o shall he. Si hago una pregunta con shall I, es para ofrecer un servicio, para ofrecer algo. La pregunta puede ser una pregunta corta o una pregunta completa. Como es un verbo modal, ocupa el lugar del auxiliar. Shall I help you? Sería el equivalente a decir ¿lo ayudo? En realidad, el shall no tiene un significado. Yo lo que sé es que cuando lo digo así, el equivalente en castellano sería como decir lo ayudo. When shall I send it? Sería ¿cuándo lo envío? Estoy ofreciendo el servicio de enviarlo. Bien. En el caso de que la pregunta sea con we, lo que estamos haciendo es una sugerencia. También, en ese caso, puede ser una pregunta corta o una pregunta completa. Si yo digo, shall we dance, estaría como invitando a bailar a una persona y en este caso sería, ¿bailamos? Eso sería shall we dance. La persona que escucha esta pregunta claramente se da cuenta que le estoy sugiriendo que bailemos. En la pregunta, where shall we meet, estaría preguntando, ¿cuándo nos juntamos? Sugerime, ¿cuándo nos juntamos? Allí el shall tendría el significado de nos.